Estamos en esta serie expositiva sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta muy linda en la cual el contexto histórico de cómo se convirtieron estos hermanos de Éfeso nos lleva a nosotros a entender muchas verdades y muchos principios que tiene acá. Y creo que es importante también para nosotros hacer, bueno, vamos a hacer una especie de repaso, pero habíamos dicho que los 3 primeros capítulos eran la parte más doctrinal de esta carta, donde nosotros podemos ver que allí es donde Pablo revela cosas maravillosas como lo que es la nueva vida en Cristo. Todas nuestras bendiciones están en Cristo Jesús. Cosas maravillosas como poder entender también cómo fue nuestra salvación y cómo el capítulo 2 nos muestra de que fuimos salvos por gracia, y a la vez esa salvación por gracia aplicada a nosotros se transformó en una reconciliación por medio de la cruz, no solo entre judíos y gentiles, sino también con el Padre Celestial a causa de la enemistad que teníamos nosotros. Y el capítulo 3 de Efesios prácticamente podríamos decir que está la centralidad de la carta, que es ese misterio revelado, que es la iglesia poderosa de Jesucristo, que somos nosotros, con todos los santos, todos los escogidos del Señor, salvado y redimido por su gracia. Y esto es muy importante porque desde el capítulo 4 en adelante comienza la aplicación de una nueva vida cristiana. Y así como habíamos hecho referencia a que esta era una sociedad nueva, era una nación nueva, una identidad nueva, en la cual se podía ver que todos los escogidos llamados al arrepentimiento y convertidos por el Señor han recibido una nueva vida, ¿sí? Eso era lo que habíamos comenzado viendo, una nueva vida, en los primeros 2 capítulos. Luego vemos en el capítulo 3 una nueva sociedad, o sea, esta nueva nación, que es el misterio revelado, que es la iglesia, y que podemos nosotros ver que los primeros versículos del capítulo 4, del 1, perdón, al 16, hemos visto lo que era los maravillosos cambios que ha sufrido el que era pecador, que estaba muerto en delitos y pecados, y que ahora forma parte nada más y nada menos como la iglesia de Jesucristo. Y hemos visto la importancia de la unidad del Espíritu, hemos visto cómo el Señor realmente ha permitido que a través de esta carta nosotros comprendamos la importancia que tiene cada miembro dentro del cuerpo de Cristo, y también cómo el Señor Jesucristo ha dado dones a los hombres, a aquellos salvados, para la edificación de la iglesia. En este punto nosotros hemos podido ver hasta la última vez que dimos la exposición lo que era realmente esta nueva sociedad, esta nueva nación, esta iglesia formada entre judíos y gentiles llamados al arrepentimiento y comenzando una nueva vida. Hoy voy a continuar desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 4, donde vamos a comenzar a resaltar no solo lo que es la nueva vida, los nuevos valores, sino también ahora esta nueva expresión de qué es la vida en Cristo, qué es esta nueva vida que nosotros tenemos en el Señor. Entonces vamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios hasta el capítulo 5, versículo 4, donde vamos a ver cómo Pablo nos expresa en esta carta lo que significa la vieja y la nueva vida, y por eso es que nosotros necesitamos estar muy convencidos de que esta carta no es histórica, sino es actual y es contemporánea para nosotros también como la iglesia. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. En el versículo 20 se ve el notable contraste y la marcada diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora, la vieja vida y la nueva vida.
Al decir Pablo en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Marca una diferencia. Ignorancia, conocimiento. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, a Dios, en olor fragante. Pero el fornicario y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que os conviene, sino antes bien con acciones de gracia. Hasta aquí nos vamos a tomar la lectura de esta noche. Creo que es importante ver que esta nueva etapa que nosotros estamos viendo acá es lo que podemos llamar o titular el sermón de esta serie expositiva, la nueva vestimenta del creyente. Una nueva vida, una nueva vestimenta. La vestimenta es justamente el cubrir la vergüenza de la desnudez. Dios, cuando creó a Adán y Eva en Edén, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, dice el capítulo 2, versículo 25. Sin embargo, cuando ellos pecaron, en el capítulo 3, versículo 7, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y fueron a cubrirse, tenían vergüenza. Y a partir de ese momento nosotros vemos de que Dios sustituye lo precario de su delantal hecho de hojas para vestirlo con pieles de un animal. Dios los vistió. En ese sentido, es un principio importante para entender que nuestra vergüenza no la cubrimos con soluciones nuestras, sino con la vestimenta que proviene del Señor. Y lo que podemos ver nosotros aquí en esta parte es que esa vestimenta santa, sagrada, que nos aleja de la expresión de la vergonzosa vida que teníamos antes, es estar vestidos de Cristo. Es la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que es muy importante ver que el apóstol Pablo continúa describiendo los nuevos valores que se esperan, se suponen y se esperan que los creyentes deben tener y exhibir como una nueva vida en esta nueva sociedad de Dios, porque somos llamados a vivir una vida digna de Dios, una vida en santidad, una vida llamados a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Que el apóstol Pablo, al escribir esta parte de la carta, dice, esto pues requiero en el Señor, digo y requiero en el Señor. ¿Cuál es la esencia simple de este mensaje? La esencia simple de este mensaje es, no vivan más como vivían antes, como los incrédulos. Ya no vivan como antes. No vivan como pecadores, no vivan como incrédulos, no vivan como los paganos. No vivan la vieja vida, ya no más. Ellos estaban experimentando cambios en su vida. Los de Éfeso, ellos estaban experimentando cambios. Y estaban en ese proceso en el cual nosotros conocemos como la santificación progresiva. Porque todos nosotros hemos experimentado en nuestra conversión cambios paulatinos.
fue un cambio seguramente no radical en lo que es nuestra esencia y saber que ya no, algo ha pasado en mí y ya no soy la misma persona, pero progresivamente tal vez alguno fue abandonando los vicios o corrigiendo su forma de hablar, con su boca tal vez desenfrenada y no tener ningún problema de decir cosas o actitudes que tenía, va de a poco sintiendo esos cambios progresivos. Bueno, ellos, lo de Éfeso, también estaban experimentando cambios en esta nueva vida, pero la enseñanza era clara. Pablo no anduvo con vuelta. Pablo estaba diciendo, no vivan más así. Ya no deben vivir más así. En otras palabras, ¿cómo podríamos nosotros aplicar inmediatamente esta enseñanza para nosotros? Es que nosotros sabemos perfectamente cuáles son actitudes que no deberíamos tener hoy nosotros. Y les confieso, mis hermanos, que para mí no es nada fácil predicar esto porque yo también soy uno de aquellos que padece estas mismas situaciones, como todos nosotros. Todos nos enojamos, todos nos ponemos chinchudos y pecamos muchas veces en ese aspecto. Todos somos tentados, todos tenemos momentos difíciles y claro que sí. Entonces, hermanos, yo hubiera preferido que este tema lo toque otro, pero bueno, me tocó a mí hacerlo y yo digo, Señor, también soy un necesitado del favor tuyo y de tu misericordia, porque también soy un pecador, también reniego, también me pongo mal, también estoy chinchudo, también estoy idiota, y todas esas cosas nos pasan. ¿Por qué? Porque somos nosotros pecadores esperando la glorificación, pecadores perdonados por la gracia y la misericordia del Señor. Estamos experimentando cambios nuevos. Pero saben, mis hermanos, tenemos que aprender a reconocer que el Espíritu Santo es protagonista en esta cita que nosotros hemos hablado o que hemos leído. ¿Por qué? Porque hace referencia a que cuando nosotros no ponemos freno en nuestra vieja manera de vivir, contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos cuando contristamos al Espíritu Santo? Pues le damos lugar al diablo. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces hay una clara evidencia que Pablo quiere que sepamos que la vieja vida en nosotros, o la vieja manera de vivir en nosotros, no va más. Y cada vez que esa vieja vida se quiere manifestar, yo debo tener una actitud muy definida, muy clara ante las tentaciones de mi naturaleza o las tentaciones de esa concupiscencia caída, de ese apetito que tienen por las cosas que son pecaminosas, o la influencia de Satanás en todas estas cosas para llevarnos a pecar. Nosotros tenemos que entender que hay algo que el apóstol Pablo nos enseña como un ejercicio natural que todos los creyentes deben tener y que probablemente nunca le hemos prestado atención. Por ejemplo, que dice el versículo 23 y 24, es un ejercicio saludable, natural, como si fuera la ducha que nos tenemos que dar todos los días para asearnos y quitarnos toda la transpiración y toda nuestra suciedad corporal. Esa ducha que nos damos para asearnos debería ser la manera de vivir y aplicando todos los días, como dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo sabía decirle a los jóvenes hace muchos años, cuando estaba más comprometido con las reuniones de jóvenes, cuando era mucho más joven que ahora, yo les decía, muchachos, hay que cambiar el agua a la maceta, ¿sí? Porque el agua a la maceta se pudre, y eso hay que tener una permanente renovación en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre. Debemos tener un lavamiento, una purificación para vestirnos de una nueva vestimenta que es Cristo Jesús en nosotros, llevándonos a la santidad y llevándonos a la verdad. Entonces, la esencia de este mensaje es: no vivan más como los incrédulos. La enseñanza es clara: ya no vivan más como los incrédulos. O sea, la manera que Pablo maneja este tema es comenzando con la base doctrinal que nosotros tenemos del capítulo 4, 17 hasta el versículo 24. Esa es la base doctrinal, para que luego nosotros veamos las consecuencias prácticas de la conducta que debemos tener todos los días, que comienza desde el versículo 25 hasta el capítulo 5, versículo 4, y podremos nosotros seguir hasta el versículo 24 inclusive, que es todo lo que es la aplicación de una manera de vivir diferente, nueva. Entonces,
¿Cuáles son las bases doctrinales? Este sermón lo voy a dividir solamente en 2 puntos, la base doctrinal que todos tenemos que tener y 6 ejemplos que nos da concretamente el apóstol Pablo en esta carta para tener en cuenta qué cosas debe cambiar en nuestras vidas. Bien, veamos primeramente la base doctrinal que está desde el versículo 17 hasta el versículo 24. ¿Qué es lo que resalta Pablo acá? Un contraste claramente, hay un contraste claramente entre lo que es lo viejo y lo que es lo nuevo, entre lo que ha sido antes y lo que son ahora como cristianos. Ese contraste tiene que ver para nosotros sacarnos de la ignorancia o ser tolerantes a participar en nosotros mismos como personas que, bueno, yo soy así, que me comprendan. No, la vieja vida no va más. Ese es el mensaje central de Pablo. La vieja vida no va más. Todo lo que pertenece a la vieja vida y lo practicamos, lo debemos llevar en confesión a la cruz porque se llama pecado, mis hermanos. Porque nosotros somos llamados a vivir una nueva vida en Cristo. Ustedes tienen allí el subtítulo del versículo 17, la nueva vida en Cristo. ¿Cómo estoy viviendo yo la nueva vida en Cristo? Pues la única forma es conociendo este contraste, lo que era antes, lo que soy ahora. Por esa razón, entre la vieja vida y la nueva vida, es comprender la teología que explica todo esto. Porque ¿qué es lo que hace mención el apóstol Pablo? Dice, ya no andéis, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad, algo vano, es algo inútil, algo sin sentido, ¿sí? Que ya no anden divagando con su mente en una vida sin sentido, una vida inútil. Si ustedes se ponen a ver ahora que son cristianos, hijos de Dios, y ver realmente en qué quieren vivir la vida los que no son cristianos, son todas cosas, pensamientos frívolos. Es un contraste claramente, nosotros no nos motiva lo que a otras personas incrédulas les motiva en el mundo. Los gentiles se centran la atención solamente en pensamientos frívolos. Y añade el apóstol Pablo diciendo lo siguiente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que está resaltando el apóstol Pablo acá? Claramente que hay oscuridad en su entendimiento, no hay luz, no está la luz de Cristo, no está la luz que ilumina el Espíritu Santo con la palabra, no hay luz, por lo tanto, hay un entendimiento oscurecido y atribuye el apóstol Pablo que a causa de este oscurecimiento de su mente, ese oscurecimiento de su entendimiento, Pablo atribuye que esa es la causa de su estado ante Dios. ¿Qué cosa es? Que la ignorancia los domina. La ignorancia los domina. Dice, por ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Por eso es que el pecador no vive sin pensar en Dios, no le interesa a Dios, no tiene en cuenta a Dios, y si peca, él no sabe que está pecando, sino que la conciencia le está dictando por la palabra de Dios en su mente que está mal, entonces simplemente trata de acallar su conciencia haciendo algún acto bueno o haciendo algunas cosas simplemente para lavar su conciencia, pero no registran a Dios. ¿Y cuál es el punto? Pablo dice, por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia en el lenguaje bíblico siempre ha representado la oscuridad, las tinieblas, y la luz es el conocimiento. Nosotros hemos alcanzado luz cuando el conocimiento del Evangelio de Jesucristo ha llegado a nosotros. Por lo tanto, se refiere a que tienen la mente vacía, el entendimiento está oscurecido totalmente y la ignorancia en su interior los lleva como resultado a que pierdan todo tipo de vergüenza y se entreguen al desenfreno de la inmoralidad y todo acto indecente, en la cual la palabra dice acá claramente que después que han perdido toda sensibilidad, se entregan a la inmundicia para cometer con apetito, con deseo, toda clase de imprudencia, de impureza, perdón. Y esto está haciendo referencia a que esa vida contrastada entre los fundamentos de no tener o tener un pensamiento frívolo o una mente oscurecida
que atribuye la ignorancia de Dios, no registran a Dios, no hay pensamiento de Dios. Pablo decía en Romanos, no hay temor de Dios delante de ellos, no existe para ellos nada de esto, porque para con Dios están muertos ellos. Bueno, justamente la consecuencia es ver cómo han sido entregados con apetito a todo tipo de inmundicia. Bueno, así eran ustedes, dice Pablo, pero ya no vivo más así. Otra vez, el mensaje es claro, ya no vivan más así. Pero en contraste de esto, el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ignorancia, aprendizaje. ¿Por qué es importante para un cristiano que no se quede solamente con soy salvo y listo, sino que esa salvación, esa nueva vida, me permita a mí estudiar, escudriñar la Escritura, profundizar en su palabra? ¿Por qué es más importante que usted invierta su tiempo en escuchar una prédica, un sermón, una enseñanza, o estar leyendo un buen libro que los lleve a usted a conectarse mucho más en el aprendizaje de las Escrituras? ¿Por qué necesita esto? Porque mientras no hago eso, captura mi mente la banalidad de esta vida, los pensamientos frívolos de esta vida, las ocupaciones y preocupaciones que no tienen sentido en esta vida, y por ende comienza a manifestarse todo tipo de inclinación a las concupiscencias. Por eso, mis hermanos, Pablo insiste en esto justamente. Pablo insiste claramente que nosotros tenemos que tener una nueva vida, porque si hemos aprendido a Cristo así, hemos sido por Él enseñados de acuerdo a la verdad que está en Jesús. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Cómo es que nosotros somos enseñados por Cristo? Bueno, es el Espíritu en nosotros que nos enseña todo acerca de Cristo. El Espíritu enseñándonos es Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos allí en Juan capítulo 14, le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya? Creo que fue el capítulo 16, estoy mezclando el 16. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, pero cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad y les hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Es importante una relación del cristiano en esta nueva vida con el Espíritu Santo, porque así aprendemos nosotros la verdad de Cristo, y dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, estos son puntos en los cuales nuestra teología está echando cimiento para ver lo que es esta nueva vida y cómo se manifiesta. Entonces, ¿cuál es el contraste? Del versículo 17, el versículo 19, el capítulo 4, vemos la vida pagana, la vida vieja. ¿Cuándo es origen de la oscuridad de la mente de los incrédulos ante la luz del llamamiento de Dios? Bueno, podemos nosotros ver que Pablo dice, a causa, por la dureza, mejor dicho, de su corazón. La dureza del corazón es algo que viene en la naturaleza caída nuestra. Todos nosotros nacemos con un corazón de piedra. Por eso la conversión, que está expresada como una transformación que vemos en Ezequiel capítulo 36, Dios dice, yo quitaré tu corazón de piedra y te pondré un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón vivo, para que entonces mi espíritu y mi palabra y mi justicia estén en ustedes. Entonces, esa expresión es clara. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que la vieja vida estaba solamente impregnada por la ignorancia, por el desenfreno, por el odio a las cosas santas, pero principalmente a causa de la dureza del corazón. Esa palabra dureza del corazón en griego es una palabra referida a una traducción que es poroún, que es endurecimiento, como un mármol, y que está relacionado para aplicarlo en la persona como alguien insensible o alguien petrificado, alguien que no tiene ningún tipo de reacción y de emoción ante las cosas de Dios. Por lo tanto, esta terquedad intelectual también se transforma en una terquedad emocional y una muerte, expresión de una muerte espiritual. Por eso es que
no registra a Dios, no tiene ningún tipo de intención de sujetarse y de buscar a Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Por ejemplo, en la traducción Dios habla hoy, dice, cometiendo sin freno toda clase de impurezas inmorales. Este tipo de impureza con avidez es que el hombre sin Dios no tiene freno para sus apetitos. En cambio, desde el versículo 20 al versículo 24 del capítulo 4, está hablando el contraste, lo que es la vida cristiana. Primero vemos la vida pagana y luego lo que es la vida cristiana. Acuérdense que el tema central de la enseñanza de estos versículos, Pablo deja muy claro que es ya no vivan más la vieja vida, nunca más. No tienen que vivir esa vida. Son llamados a vivir una nueva vida, una vida que glorifique al Señor. ¿Por qué? Porque como venimos enseñando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, hasta este momento, es que hay una nueva vida que está en Cristo Jesús, una nueva sociedad que es la iglesia, y ahora unos nuevos valores, que es cómo vivimos como hijos de Dios, en un cuerpo que es la iglesia, en una unidad, en esta unidad que se edifica, pero ahora vemos nosotros la importancia de que reconozcamos que ya en Cristo tenemos una nueva vida, que no debemos vivir más de la otra forma. Por eso Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O versículo 22, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, vosotros, hace referencia, en cuanto a señalar que ustedes no son como los incrédulos. Ustedes, la iglesia, son diferentes, tienen la vida de Cristo, por lo tanto, deben vivir una vida diferente. A todos nos cuesta, claro que sí, pero si hablamos del ejemplo de la metamorfosis, un gusano que pasó el proceso de la transformación dentro de un capullo, cuando se transformó en una mariposa, ya no vuelve a arrastrarse nunca más, solamente vuela. En ese sentido tenemos que aprender nosotros también que ya no somos ese gusano de la vieja vida. Hemos sido transformados por el poder del Evangelio y el Espíritu Santo ha creado en nosotros la vida nueva, dándonos la regeneración. Por eso dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya no más, ya no más. Ahora tienen una nueva vida. Y esa nueva vida no es una posibilidad, sino que es una realidad. Ya tienen una nueva vida. En este sentido, quiero ir a los puntos que son claros ejemplos o concretos ejemplos que el apóstol Pablo está dando. 6 ejemplos concretos cita Pablo desde el versículo 25 hasta el 5:4 de Efesios. Así que es asombroso, hermanos, ver cómo el apóstol Pablo conecta la teología de nuestra conversión por Cristo y la aplicación inmediata en cuanto a nuestro comportamiento diario. Hablar la verdad, controlar nuestro enojo, ser honesto en nuestros trabajos, amables en la conversación con los demás, participar del perdón, el amor y también específicamente el autocontrol de nuestra sexualidad. ¿En qué sentido? De que Dios también pone énfasis de que nuestras vidas tienen que ser consagradas en santidad para el Señor. Entonces, todo lo que refiere a nuestras relaciones, la santidad no es una condición mística. No podemos ser buenos en el vacío, en un mundo real, sino que tenemos que ser nosotros demostrativo, testimonialmente, en el mundo de que algo ha pasado en mi vida. O sea, yo no puedo decir, yo soy bueno, soy santo, todo mientras estoy sin salir a ningún lado. No, todos nosotros tenemos una relación social con nuestra familia, con nuestros vecinos, en el trabajo, en la facultad, cotidianamente nos encontramos con personas. Entonces, lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo es que los de Éfeso tenían que ser un testimonio porque ellos eran antes personas que vivían de una manera, ahora tienen que mostrar que viven de otra manera porque no es algo místico, es algo real. Dios nos ha dado una nueva vida. Entonces, cada ejemplo se equilibra
una prohibición negativa de un mandamiento positivo que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dice cómo debemos vivir para que nosotros nos examinemos y si encontramos cosas que no están bien, podamos transformarlas. Por eso es importante conectar estos 6 ejemplos con lo que dice primeramente desde el versículo 22 al versículo 24. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Bueno, acá vemos cómo Pablo pone el acento en lo que nosotros tenemos que hacer. No es algo que Dios lo va a hacer por nosotros, no es algo que el Espíritu Santo va a hacer por nosotros. Dice, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre que está relacionado con la pasada manera de vivir, con la vieja forma de vivir. Ya no más eso, ese es el mensaje, no más la vieja vida. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ustedes tienen que hacer un gran esfuerzo, pero deben despojarse de esa vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque está contaminado, está viciado, conforme a todos los deseos, con la concupiscencia de esa carne, todos son engañosos. Prometen placer, pero es amargura. Prometen felicidad, pero es llanto. No hay manera de poder igualar la bendición real de Dios con el engaño de las concupiscencias. Todos los que hemos probado el gusto del pecado, entendiendo que hemos sido arrastrados por la tentación de nuestra propia concupiscencia, la amargura y el dolor nos lleva a nosotros a reconocer qué mal que hicimos y buscar el perdón de nuestro Señor. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted siembra un pensamiento, tendrá una acción. Usted practica esa acción, tendrá un hábito, mi hermano. Entonces es lógico que lo que tiene que hacer es evaluar, examinar, prueba mis pensamientos, Señor, conoce si en mí hay camino de perversidad. Es importante la evaluación. ¿Qué pensamiento está predominando en usted? ¿Qué tipo de influencia ha recibido que ha dominado y ha capturado sus actos? Bueno, lo que tiene que hacer es renovar el espíritu de vuestra mente. En el espíritu debe haber una renovación, pero no en el Espíritu Santo, en el espíritu de vuestra mente, en la motivación de su mente, en la pasión con que su pensamiento captura sus acciones, debe usted renovar. ¿Qué quiere decir? Evalúese. Evalúese. ¿Por qué estoy enojado con tal persona? Y empiece a evaluar por qué estoy enojado. Y se dará cuenta que a lo mejor es una cosa insignificante, pero se ha magnificado. ¿Por qué? Porque no ha solucionado y ha dado lugar a su concupiscencia. Por esa razón es que debemos nosotros renovarnos en el espíritu de nuestra mente. No solo eso, sino dice, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es claramente usar el ropero santo y celestial de nuestro Dios. Apocalipsis dice que el Señor le ha concedido a su esposa que se vista de lino fino. Hay una vestimenta real. Cuando ustedes pueden hacer una lectura de lo que era la preparación de la doncella Esther para esa boda real, tenía un tratamiento especial, tantos meses antes preparándose en perfumes, en atuendos y cuantas cosas para esa boda real. Bueno, la iglesia está llamada a ser presentada santa, pura, sin mancha y sin arrugas, como dice el capítulo 5. Por eso es que nosotros tenemos que ver, mis hermanos, que esta necesidad, esta verdad nos tiene que llevar a nosotros a descansar en que hay providencia del Señor para que vivamos una vida en santidad y en justicia conforme a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos que nosotros tenemos que tener? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Bueno, todo se refiere a nuestras relaciones, todo. O sea, no es una condición mística. Siempre vamos a relacionarnos unos con otros, pero tenemos que vivir no una vida de monasterio, sino una vida, como dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo, pero ustedes vayan al mundo y lleven el evangelio, vivan diferente. O sea, cada ejemplo se equilibra con la oportunidad de poder ver nosotros lo que Dios demanda y cómo nosotros vivimos para ser diferentes, mis hermanos. Ese es el ropaje viejo que debemos quitarnos y vestirnos de la ropa nueva. O sea que no es solo abandonar la mentira, el robo, el mal humor, sino verdaderamente estar convencidos que eso es algo que al Señor
no le agrada y nos pide que nosotros nos revistamos de una nueva vida. Y cada caso que esto implica una razón para el mandamiento o para la teología de la conversión que nosotros estamos viendo en esta cita, nos lleva a nosotros a pensar y a ver en verdad que el Señor siempre quiere que nosotros seamos embellecidos, no solo ante sus ojos, sino ante un mundo pecador. Por eso es que desde el versículo 25 encontramos estos 6 claros ejemplos. Por ejemplo, el versículo 25 dice, no mientas más, sino digan la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia de querer salir de una situación difícil por medio de la mentira y somos tentados a que usamos la opción más rápida de algo que no es cierto. Bueno, desechando la mentira, hablad la verdad. ¿Qué es lo que nos permite ver en esta relación de la verdad y la mentira? Es que cuando nosotros hablamos la verdad y desechamos la mentira, estamos edificándonos en confianza unos con otros, hermanos. Pero es muy triste cuando somos hallados mentirosos o cuando somos nosotros practicantes del uso alternativo de la mentira que pertenecía a nuestra vieja vida porque éramos hijos de Satanás, el cual es el padre de la mentira. En este sentido, nosotros tenemos que ver que como ejemplo el apóstol Pablo contundentemente está diciendo a la iglesia de Éfeso, pues dejen de ser mentirosos y comiencen a hablar la verdad unos con otros. ¿Por qué? Por lo que hemos visto en el capítulo 4, versículo 1 al 16, que somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros uno de los otros, estamos edificándonos en el vínculo de la paz, tenemos todo el mismo Dios, tenemos todo el mismo Espíritu, todo el mismo Señor, y por eso, mis hermanos, necesitamos aprender a vivir en la verdad. Del versículo 26 al versículo 27 viene el otro ejemplo al cual se nos dice no pierdan el control, en palabras criollas, no pierdan los estribos, ¿sí? Sino asegúrense en que sea un enojo correcto. Dice, ¿cómo un enojo correcto? ¿Cuándo alguien se enoja correctamente? Y a veces pensamos que el enojo correcto no existe, porque uno dice, no, cuando si ya está enojado está pecando. Pues no, mis hermanos, la palabra no relaciona esto, sino que hay enojos correctos y hay enojos incorrectos, de acuerdo a la motivación y de acuerdo a la intención en la cual manifestamos esa expresión. Cuando Jesús tomó un látigo y sacó a los mercaderes, él estaba muy enojado, créanme que le digo, pero sin embargo no pecó. Y cuando hablamos de la ira justa de Dios, podemos ver nosotros que es muy justo lo que Dios hace, pero no hay pecado allí. Pero sin embargo nosotros podemos ver en todas estas cosas de que, por ejemplo, acá dice airaos, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Y en el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y dice, ¿cómo es esto? Yo puedo airarme, pero no pecar. ¿Cuál es el sentido? Bueno, yo creo que ahí está muy importante nuestra relación con el Espíritu Santo, en la cual nos lleva a nosotros a discernir cada momento y poder entender cuándo en verdad un enojo es correcto y cuándo en verdad un enojo es pecaminoso. Entonces, ese contraste que vuelvo a presentar aquí es que nosotros podemos ver que si el enojo ha sido inspirado o motivado por la concupiscencia que me lleva a pecar, dice, bueno, no permitas entonces que venga la noche y que te vayas a dormir enojado, porque eso en verdad va a empezar a crear algo que va a transformarse en algo peor al otro día. En ese sentido creo que es muy importante, porque, por ejemplo, hay un salmo, el Salmo 4, versículo 4, que podríamos decir hace eco a esta palabra, y dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. En otras palabras, como podremos decir, bueno, si están enojados, si llegan a la cama a la noche, bueno, mediten, piensen, pero permanezcan callados en el sentido de que no trascienda, no le demos más lugar, hermanos. Muchas veces en el matrimonio se presentan ciertas situaciones que pueden ser conflictivas o algunas discusiones, y cuando un matrimonio se va a acostar a la cama enemistado, pareciera ser que empieza a maquinar. Nosotros apagamos la luz de la mesita de luz
y Satanás prende la luz del taller y empieza a maquinar aquí, ¿no? Mañana no le voy a preparar el mate cocido, el café con leche, mañana no lo voy a saludar, mañana no voy a hacer esto. Es como que toda noche estamos maquinando lo que va a pasar al otro día. Ese es el punto en el cual nosotros tenemos que decir, hermanos, no demos lugar al diablo. Para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, decía Pablo, pues no ignoremos sus maquinaciones. El otro ejemplo muy contundente en cuanto a esto está en el versículo 28, que dice, no roben o no hurten más bien trabajen y tengan para regalar generosamente. Esa sería la expresión que está haciendo referencia a esto. Ahora, claramente todos sabemos que existe una diferencia entre el robo y el hurto. Cuando uno va a hacer en una compañía de seguro, asegurar algún vehículo, dice, lo vamos a asegurar contra robo y contra hurto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el robo existe la aplicación de la violencia. En el hurto es la forma que uno no se da cuenta que le robó. Y fíjense ustedes, si alguien viene con un revólver y me apunta y me roba el celular, eso se llama robo, porque está usando violencia. Pero si alguien me sacó el celular y yo no me di cuenta, eso se llama hurto. No aplicó violencia, yo no me di cuenta. Bueno, mis hermanos, esta aplicación del hurto, que forma parte también de uno de los mandamientos en cuanto la ley del Señor está puesta en la vida moral que debemos vivir, hace referencia al hurto como una expresión de robar sin que nadie se dé cuenta. Y bueno, mis hermanos, uno podría preguntarse, ¿yo he robado alguna vez? ¿Alguna vez he robado? Bueno, tal vez yo no usé la violencia para robar, no agarré un revólver, no agarré un cuchillo, o no le di una trompada, o no le pegué un palazo en la cabeza para robar a nadie. Pero resulta ser de que si yo me pregunto, ¿he hurtado alguna vez algo que está relacionado con el robo? Pues mis hermanos, el hurto es muy sutil porque va impregnado de la intencionalidad de mi concupiscencia en hacer justicia por mi propia fuerza, y muchas veces somos guiados a hacer algo que nos queremos autoconvencer que estamos haciendo lo correcto. ¿Cuántas personas hurtan el tiempo con sus esposos, con sus esposas, por no dedicarle el tiempo que merecen, o con sus hijos? ¿Cuántos están hurtando una relación con el Señor por no darle al Señor lo que es el Señor? Y estoy hablando de su devoción, de su entrega. Pero saben, muchas veces estamos hurtando la confianza del hermano cuando no estamos haciendo en verdad lo que el Señor nos manda hacer para la edificación del cuerpo. Y eso parece sutil, pero lo que vemos nosotros acá está haciendo referencia al que hurtaba, no hurte más. O sea, no, porque el que hurta no tiene apariencia de ladrón, porque no está usando la violencia, claramente. Yo puedo decir, este patrón no me ha pagado el sueldo como merezco, así que yo ahora me voy a cobrar lo que realmente valgo. Entonces, cuando no me ve nadie, meto la mano en la caja y me saco 1.000 pesos y digo, ahora sí estoy haciendo justicia. Lo que está haciendo es un hurto, porque nadie lo está viendo. Yo estoy haciendo lo que creo que es correcto, pero no es correcto. Bueno, exactamente lo mismo. El Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, le está diciendo en esta carta, bueno, mejor trabaje con sus manos en lo que es bueno, porque Dios le va a prosperar de tal manera que va a tener que compartir con el que padece necesidad. Va a poder ser generoso con libertad con otras personas. ¿Por qué? Porque en verdad está viviendo la nueva vida que Cristo nos llama a vivir. En ese sentido, tenemos que aprender a vivir esto. El versículo 29 y 30 dice, no utilice tu boca para el mal, sino para el bien. ¿Y qué hace referencia a este tipo de advertencia? Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando uno no refrena la boca, cuando uno no está usando la boca para la palabra del Señor o para la edificación de los oyentes o para la bendición de la gracia de Dios para aquel que necesita, estamos nosotros cayendo en algo que es doloroso, que es peligroso, en la cual dice el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Y si nosotros no le damos lugar, agraviamos su persona al Espíritu Santo por el mal uso de nuestras palabras, porque nosotros fuimos sellados
por el Espíritu como garantía de posesión adquirida por el Señor Jesucristo. Ese punto es muy importante para nosotros. Así que como verán, hermanos, hay ejemplos muy claros. En el capítulo, en el versículo 31 y versículo 5 al 2, nosotros podemos ver claramente que dice, quítese de vosotros toda amargura, y dice, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, y antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonando uno con otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nos está llevando a nosotros a poder ver que esa advertencia, no sean malos, no sean personas amargadas, no sean personas pendencieras, peleadoras, sino dice amables, sean cordiales, sean personas que se dejen amar. Esa expresión es la que nosotros debemos tener siempre en cuenta, porque nuestro Señor Jesucristo así nos enseñó, así vivió Él, así debemos vivir nosotros también. Y el capítulo 5, del 3 al 4, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Así que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que son las burlas, como que no convienen, sino antes bien en acción de gracia. En otras palabras, Pablo está diciendo, no hagan bromas en cuanto a los aspectos sexuales, no hagan bromas, sino den gracias a Dios por ese don, porque justamente es la introducción del capítulo 5 que habla de la santidad de ese matrimonio relacionado entre Cristo y la iglesia. Pero saben, el mundo se mofa únicamente de la sexualidad, el mundo hace bromas con la sexualidad, todo es chistes verdes, todos son cargadas, todo es alto voltaje de promiscuidad. ¿Por qué? Porque esa es la depravación inclinada de un corazón caído. ¿Qué nos dice acá el apóstol Pablo? Bueno, no lo hagan, no participen, sean ustedes personas en integridad, crean que están en integridad porque están en esa nueva vida que les ha dado el Señor. Y lo va a comprobar, porque seguramente cuando vienen compañeros a querer mostrarle algunas cosas indebidas, y usted no participa, la próxima vez va a decir, no, espera que se vaya esta persona. O si están contando chistes groseros y usted no participa, no se ríe, sinceramente le va a decir, uy, perdón, discúlpame, no quise ofender. Algo transmite el cristiano cuando en verdad está viviendo como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de luz. Y por esta razón llegó a la conclusión de esta parte ya que nos está llevando a concluir el capítulo 4 de Efesios, recordando más que nada cuáles son el tema o la idea central de esta expresión. El apóstol Pablo está llevándonos a nosotros a ver que esta iglesia de Éfeso tenía que empezar a ver el cambio de vida que estaba teniendo, el cambio de conducta, pero había cosas que debía puntualmente resaltar. Bueno, nosotros estamos viendo cambios, pero el Espíritu Santo también puntualmente nos dice en qué área de nuestra vida tiene que cambiar. Y yo creo que a diferencia de lo que pasaba hace 2000 años atrás, probablemente en el contexto de esta carta allí a los de Éfeso, con lo que nos toca vivir a nosotros, creo que nosotros estamos en un muy acelerado nivel de promiscuidad que se vive en este mundo, donde el uso y el alcance de la pornografía, de todo tipo de maldad y todo tipo de promiscuidad está siempre alrededor nuestro. ¿Cómo nosotros vivir una vida que no seamos permeables, que no lleguemos a ser vulnerables a esto, sino que nosotros podamos entender que tenemos que vivir una vida sana? Bueno, simplemente para cosechar un poquito más de lo que va a ser el domingo, la continuación de la serie expositiva, dice el apóstol Pablo acá en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es la forma que nosotros tenemos que andar como hijos de luz, como hijos en verdad, que nosotros seamos vistos como diferentes, como dignos, como personas en la cual podemos decir, Señor, gracias por haberme sacado de esa vieja manera de vivir y haberme llevado a esta nueva manera de vivir. Por eso es que nosotros debemos hacernos tal vez estas preguntas. ¿Cuál es el tema que ha recorrido el capítulo 4,
y que se extienda este capítulo 5. Bueno, son un, ¿qué podría decir? Un conmovedor llamado a la unidad y a la pureza de la iglesia como un testimonio en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas. Lo que vemos en el capítulo 4 es que hay ese llamado a la unidad, a la iglesia. Nos identificamos como cristianos, pues vivamos como hijos de luz. Su tema es la integración total de todos aquellos pecadores llamados al arrepentimiento a vivir una nueva vida, una experiencia cristiana, lo que somos, esa experiencia cristiana nos muestra lo que somos, hermanos. También la teología va a demostrar lo que creemos y la aplicación de esa ética cristiana va a mostrar nuestro comportamiento. Por eso, mis hermanos, es que se enfatiza que el ser, el pensar y el actuar van juntos, nunca deben separarse. Somos una nueva vida, una nueva sociedad formada entre todos los pecadores llamados para el arrepentimiento por el Evangelio de Jesucristo a esta nueva vida para vivir diferente a los demás y que nadie pueda decir que el conocimiento de las doctrinas no importa. Lo importante es vivir una vida espiritual. No, mis hermanos. Justamente la buena conducta surge como resultado del aprendizaje de sanas doctrinas bíblicas, la cual todos nosotros tenemos la oportunidad de aprender, todos nosotros tenemos la oportunidad de crecer, y solamente cuando nosotros hemos aprendido claramente acerca de la palabra de Dios, quiénes somos en Cristo, y creemos en nuestro interior, va a crecer, va a verse una vida diferente y vamos a entender que podemos vivir entonces un llamado digno de aquel que nos llamó para salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, la nueva vida en Cristo, esa nueva vestimenta que es Cristo en nosotros, nos está invitando a que ya no vivamos más como antes. Refrenemos esa vieja manera de vivir y empecemos a vivir una vida que le agrada al Señor.